Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Oye, pues ya, bueno, ya me ha servido tú el café, pues mira, mejor. ¿Qué tal has venido? Pues bien. Coche. He venido en coche y después de lo de ayer, pues hoy la verdad francamente bien. Claro, cuando esto se emita en abril, sí. Pero que decir que estamos en enero y que ayer cayó una nevada de impresión. La verdad que choca, porque además en Madrid no estamos acostumbrados y yo creo que nos falta un poco cultura a los conductores, sobre todo. Cultura de la nieve. De la nieve, de conducir en nieve y entonces se nota mucho. Bueno, Fernando, muchas gracias por que estés aquí y porque además sé que estás muy liado. Como todos los que vienen aquí siempre. Pero yo te quería preguntar por la fila infantería. Así, a bote pronto. Tú que has sido, ¿cuántos años? ¿47? He estado 46 años con el orgullo de llevar las cornetillas en... El emblema de la infantería. El emblema de la infantería en, sí. Lo pondremos, en el cuello. Lo pondremos, lo sacaremos en pantalla. Y antes de hablar de la película, ¿qué significa ser de infantería? Ya sé que es un orgullo sí. Y todo eso, pero... Bueno, ser de infantería... Sí. Todos somos de infantería, ¿no? En realidad, todas las armas tenemos una base de infantería. Bueno, todas las armas. Pero luego dentro de la especialización que tiene que haber en el combate, cada uno pues tiene unas misiones o unos roles que además marcan un carácter muy específico, en el sentido de que infantería es la fuerza que ocupa el terreno y que va avanzando poco a poco pero sin parar. Y entonces, infantería se definía en nuestra antigua doctrina como el arma en cuyo provecho combaten el resto de armas, y la verdad que es así, pero bueno, sí. El combate, como se ve en esta película y como luego hablaremos, pues el combate no hay un único protagonista, sino que todo el mundo participa para conseguir el objetivo final, ¿no? Perfecto, la explicación muy académica, muy doctrinal, pero yo quiero que me diga, ¿y a ti por qué te dio? Porque tú y yo ingresamos a la vez en la Academia General Militar, yo fui a ingenieros, tú fuiste a la infantería, fuimos a lo que quisimos ir cada uno, pero ¿a ti por qué te atrajo la infantería? Me atrajo por dos cosas. Uno, mi padre era también oficial de infantería. En la Legión, ¿no? En la Legión y en montaña. Y luego también, pues yo con 16 años, pues me acuerdo mucho que recordaba todas las imágenes de la Guerra del Sáhara y luego pues todo tipo de revistas de defensa especializadas y sin especializar, ¿no? Y me atraía mucho de infantería pues las unidades que se conocían, la Brigada Paracaidista, la Legión, operaciones especiales, regulares, montaña, las unidades acorazadas y mecanizadas. Entonces ya era un tipo de unidades que me atraía mucho. Y luego yo creo, como tú bien sabes, que cada arma tiene un poco una manera de ser y entonces cada uno escogemos el arma en función de la manera de ser y de nuestra forma de ser que tenemos. Sí, eso lo tengo claro, porque no es lo mismo tu mentalidad encaja a lo mejor en un oficial de infantería y a lo mejor otra mentalidad encaja como un oficial de ingenieros o otra mentalidad como oficial de artillería, ¿no? Y no son excluyentes, porque hay una base siempre, pero lógicamente por lo menos se explica muy bien. Y la película, esta Daniel Close, porque ya vemos el marco, pero vamos, la película bueno, que tú no la conocías. Yo la película no la conocía y entonces te agradezco muchísimo, uno, que hayas vuelto a confiar en mí para un poco hablar mientras de una película. Mientras no hables de política ni de dinero, pues aquí... Y luego, pues la película, la verdad que es un disfrute, porque aparte de toda la trama que tiene, luego desde un punto de vista profesional, es de las películas que mejor hechas están, porque tiene yo creo que unos dosis de realismo
teniendo en cuenta cuándo está hecha. Son hechos verídicos. O sea, que son hechos verídicos, pero que está muy bien ambientado todo, desde el contexto Guerra Vietnam, una base de patrullas como la que hay, las patrullas que salen, los apoyos que tienen, que luego hablaremos, y luego además el título Danger Close, que es peligro cercano, es que refleja lo que vivieron y lo que se ve cuando hemos estado en operaciones en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera. Que tú has estado allí y lo has vivido. Sí, la verdad que estuve. Y está cercano. Y entonces ese peligro cercano lo ves. Y entonces la película esta refleja una cosa que a lo mejor ya es un poco tópico, antiguo, el que decía que la infantería combate viendo el blanco de los ojos al enemigo. En el sentido de esa cercanía que en esta película se ve muy bien, puesto que llega un momento que hay gente, el cuerpo a cuerpo, con pistola, el asalto, con la bayoneta, preparando el fusil como se puede, como esto, una zapapala, efectivamente. Quiere decir que la película lo refleja muy bien, igual que refleja muy bien lo que es la esencia de la infantería, porque refleja, uno, el riesgo que hay, el combatir muy cerca del enemigo, la dureza que aquí viene representada por la lluvia, las condiciones naturales, la orografía, claro. La lluvia. Y entonces, y luego encima, yo que he sido principalmente en unidades de infantería ligera, aunque la infantería es única. Has estado muchos años en paracaidistas tú, ¿no? Pues estuve 13 años en paracaidistas y luego tuve la suerte de estar en el Regimiento Príncipe, también 2 años, y además también con paracaidistas y con el Príncipe. Un regimiento que tiene casi 500 años. Sí, que es de los más antiguos de Europa. 1534, el más antiguo de Europa. Y la verdad, bueno, el más antiguo creo que era el Soria 6. Sí, pero el Soria 6 es el más antiguo del mundo. El del mundo, y este es el de Europa. Sí. El Soria 6 es el Soria 9, ¿no? El Soria 9. Ese es del año 1522. Y este es de 1534, que se llamaba el Tercio de Lombardía, ¿no? Eso, exacto. Y luego pues refleja mucho pues que el infante combate con lo que lleva a cuestas, combate muy de cara a cara y además con los alcances de las armas que tiene, pues tiene que ver físicamente al enemigo, ¿no? Sí, tiene que casi olerlo, porque claro. Están ahí vale, y esta película entonces muestra bien el espíritu de la infantería, la cercanía con el peligro, tal, y luego los tipos de personas que aparecen aquí, y luego hablaremos de los apoyos. Sí, bueno, pues los personajes son, primero, son muy curiosos, ¿no? Porque habla desde el general que manda la primera fuerza expedicionaria australiana. Que ya es una rareza, porque en Vietnam siempre nos hemos pensado que eran todos americanos. Sí. Y resulta que también hubo otros países como Australia. Bueno, pero aquí es una de las cosas que es muy importante ver que todas las operaciones, pero no tenemos que pensar que son modernas, porque en estas operaciones, cuando pasa esto en 1967, pues se están combatiendo junto con los americanos, ya está combatiendo Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Filipinas. Pero si nos vamos a los tercios españoles, en el siglo XVI y XVII, eran fuerzas que tenían unas tácticas muy revolucionarias, como se ve en la película, todos los procedimientos tan modernos que hay, y la multinacionalidad, que la multinacionalidad, pues lo hemos visto desde los tercios, en la guerra de Vietnam, en la guerra de independencia española, en la guerra de independencia española, en Afganistán, en Irak, en todos los escenarios que hay. La multinacionalidad es habitual. Es total, ya una absoluta normalidad. Y entonces, bueno, pues que es muy curioso esta parte de la multinacionalidad y cómo ves que soldados de otra nación se arriesgan por sus camaradas que están ahí, porque la integración, dices tú, la integración la alianza y el riesgo, porque ahí se ve en la película esta cuando hay unos pilotos franceses con helicópteros americanos, con un Huey UH-1H, que van y se arriesgan llevando el tema, llevándoles munición que les falta, que es para los aliados, no para unos aliados. También se ve con los Phantom F-4C de la US Navy que estarían embarcados
que estarían embarcados, pues como les proporciona apoyo cercano. O sea que esa parte de la multinacionalidad se ve y que la hemos vivido todos cuando hay un extranjero. Cuando habéis estado en operaciones, tú en Afganistán o en Irak no has estado tú solo. No. Había... Nosotros en la provincia de Bagdís teníamos dentro de nuestra base teníamos 200 norteamericanos y luego dentro de la provincia compartíamos también responsabilidades con los italianos, de cuya mando regional, el RC West, dependíamos. Quiere decir que la multinacional hoy en día es una absoluta normalidad. Y ya me salgo un poco de la película, y esa correlación de países, cuando estás ahí fuera, con americanos, con italianos, ¿cómo hay una relación de igualdad o es una relación de plano inclinado que te miran por encima como diciendo este es español? Pues mira, a ver, inicialmente, ¿qué experiencia has tenido tú con yo eso? También he estado en un cuartel general inglés y inicialmente, sobre todo los anglosajones, te miran por encima del hombro. Y esta es la primera... La primera tarjeta de visita, ¿no? Eso es. Pero luego cuando... ¿Por el idioma o porque somos españoles? No, yo diría porque ellos son anglosajones. Ah, porque se consideran por encima del bien y del mal. Eso es. Ya. Pero luego cuando ven cómo trabajas, cómo te comprometes, cómo arriesgas, la profesionalidad que tienen los soldados españoles, al final es... Todos los americanos o extranjeros, es que no es que envainen, es que están absolutamente encantados de decir, he podido colaborar con fuerzas españolas y eso nos ha pasado en los años que he estado yo de servicio, en todo tipo de operaciones. ¿Más con los ingleses que con los americanos o es igual? Es igual. En el momento que ven cómo combates y cómo operas y cómo arriesgas, es exactamente igual. Y con los italianos, que en principio también te miran un poco así. ¿Sí? Sí, también. Bueno, con los italianos hay más feeling, por eso somos latinos, pero también un poco con los italianos hay que reconocer que tienen muchos medios. Sí, pero o ponen muchos medios en la mesa. Ponen muchos medios sobre la mesa, mucha fuerza, y medios muy modernos y en gran cantidad. Vamos, yo, de hecho, en Afganistán, uno de los combates más serios que tuvimos, en 2008 tuvimos apoyo aéreo de los helicópteros italianos que estaban basados en Herat y fue absolutamente esencial para nuestras tropas. Y ellos al final se juegan el tipo en apoyo de otra nación. Porque ahí es uno de los conceptos que a mí me gusta mucho, el por qué se combate. Pues al final... Why we fight, que decían, ¿no? Sí, al final, ¿por qué se combate? Sí. Pues yo creo que se combate por no defraudar a tu camarada que tienes al lado. Sea del país que sea. Sea del país que sea. Sea del país que sea, sí. Y entonces por eso es tan importante cuando preparas contingentes como esta fuerza de tareas, la Task Force, la fuerza táctica que desplegó Australia, la cohesión de los contingentes. Si tú tienes cohesión y yo tengo a mi lado un amigo y un compañero, un camarada de armas, pues... tengo que echar el resto. Tengo que echar el resto y no puedo fallarle. Entonces ese es el verdadero motivo del combate. Ya. O sea que tu experiencia ha sido muy positiva de estar fuera, entiendo. Sí. Aunque inicialmente debe ser un poco frustrante que te miren un poco por encima del hombro. Bueno, ¿no? pero eso son cosas que digamos que están en van con las personas más que con la institución, ¿no? Sí, van con las personas. Van con las personas. Y luego, por ejemplo, aquí hay un tema que sale en la película que es que lo he vivido en primera persona con el Regimiento Príncipe. Tú mandaste el Regimiento Príncipe, sí. ¿no? En el año 2013, ¿no? 2013, 13 a 14. Perdón, de 2012 a 2014, esos 2 años. Y luego esa unidad fue a Afganistán. Y estuvimos en Afganistán y yo tuve la suerte de ser el jefe de fuerza española en Afganistán con mi regimiento. Sí. Y entonces es lo mismo que aquí. Se ven, aquí son soldados conscript, que sale en la película, que son soldados de servicio militar obligatorio australianos, de mili, que bien liderados, bien preparados y bien cohesionados, son capaces de hacer una heroicidad como es la batalla de Long Tan, que es el título original. Es el título de la película, en castellano. Pero que a mí eso de peligro cercano me gusta mucho. En inglés, sí. Aunque sea en inglés, porque refleja de verdad cómo es el combate de la infantería. Y entonces lo que decía... Es lo que viviste tú, sí. Que yo tenía soldados que no eran de servicio militar, pero sí que eran soldados voluntarios, pero gente de Gijón, de Asturias. Un poco lo que estabas diciendo antes en el programa que estabas grabando. Es que yo empecé mi carrera en el Simancas, en Gijón.
Entonces, y entonces ves no soy neutral con Asturias, que hay no soy soldados que pueden ser tus vecinos, que bien entrenados, adiestrados, Sí. con buen equipo, pueden ser auténticos héroes. Y de hecho, los tenemos. Y los tenemos viviendo Sí, entre sí, nosotros. claro. Y entonces una de las cosas que refleja la película, como un soldado de servicio militar obligatorio Se convierte en un héroe. se convierte en un verdadero y soldado. un mega soldado, que parece que es un profesional de toda la vida, y es uno que se ha convertido, bueno, claro, mi experiencia fue distinta porque yo estuve de teniente, tú ya estuviste ahí de coronel, pero yo recuerdo que era el servicio militar obligatorio, la mili, y había soldados que es que se tiraban por un barranco, si le decías para allá. Entonces había un concepto de servicio, es decir, yo he venido aquí, y también recuerdo a muchos suboficiales, porque a mí me gusta siempre hablar de los suboficiales, porque yo creo que no se habla lo suficiente de ese escalón de mando tan importante, que lo he contado en un otro programa, que me acuerdo que hacíamos guardias de teniente y no sé qué, y yo quería cambiar una guardia, y el brigada, que también hacía guardia, dice, pero no se preocupe, yo le cambio la guardia, digo, si no sabes qué día tengo la guardia, y yo se la hago. O sea, tenían esa actitud, ¿no? Y yo creo que la película nos habla de actitudes también. Y luego los apoyos, y luego, a ver, los tipos de jefes, porque también te tienes que mojar un poquito. A ver, hemos visto, estamos hablando del general mira, que manda... Este hotel he estado yo, en el Radisson. Del general que manda esa fuerza expedicionaria, sí. Que digamos que... Puntúa al general, un 0 o un 10. Pues el general hace su papel. No es que lo quiera defender a muerte. No. Hace su papel en el sentido, él dice que para él es más importante la misión que es salvaguardar la base de operaciones en la que están, que salir fuera y tener a lo mejor una serie de bajas en el sentido de que con eso arriesgaría la base. Sí, ¿no? yo Entonces, le doy la razón. Hay que entenderlo, ¿no? Pero claro, luego se ven las figuras de ahí para abajo, desde el teniente coronel, que se va desobedeciendo una orden, porque el general le dice muy claramente que él le necesita allí, pero él tiene ese sentido de estar con sus soldados, pero yo sobre todo iría al comandante de... ¿Tú al teniente coronel, si eres el general, le metes un cuerno? No. Al final no, vale, no puedes. Yo tampoco, al final. En ese tipo de situaciones... Le echarías un chorreo. Hay dos opciones, no efectivamente. Yo le echaría un chorreo por haber desobedecido mi orden, igual. Pero los informes que saldrían de mí para afuera lo pondría extremadamente brillante. Porque él se va con su fuerza. Sí, somos de la misma quinta. Los trapos se lavan en la cocina. Efectivamente. Pero luego hay un tema muy interesante que es el comandante de la compañía Delta, que tiene fama de ser muy duro, que además lo ponen al principio como diciendo, yo estoy mandando aquí soldados que vienen aquí conscriptos, cuando yo debería estar, del hombro debería estar en operaciones especiales o en los Rangers, y él al final se da cuenta que luego hay un soldado que es el que le dice que tiene que velar por sus hombres, él al final, hasta cuando le dan la orden de replegarse, él dice, hasta que no saque aquí mi último soldado vivo o muerto, que eso es otro tema que me gustaría hablar, no me voy de aquí. Y entonces, pues, se ven desde el general, que él tiene su cometido, el teniente coronel que quiere estar con su fuerza, ese comandante que es el que los ha entrenado duro, con lo cual el resultado de la batalla es muy bueno, se siente responsable. Es el verdadero alma de la compañía Delta, ¿no? Y entonces, pues ahí él con sus capitanes, sus tenientes y sus suboficiales, que al final, como tú decías, suboficial es el que manda un pelotón de 10, 12 hombres y es el que tiene el verdadero control y liderazgo. Yo creo que el liderazgo tiene que reorientarse hacia el suboficial. Sí. Pienso yo. Muy bien. Oye, respecto a la película, la fotografía, la ambientación... Bueno, la fotografía es espectacular. Luego encima te muestra un escenario muy diferente del que estamos acostumbrados otros, que eran otras zonas de Vietnam, que no es tan selva, sino que era una zona más abierta. Luego también hay una plantación de caucho, que eso fue una de las partes de la colonia que tenía Francia en Indochina, y la guerra de Indochina que había acabado unos años antes, que perdieron los franceses. Después de Dien Bien Phu, ¿no? De la batalla de Dien Bien Phu. Y entonces pues lo hace muy interesante porque además se ve que son una fuerza ligera,
que tiene una compañía de transportes orugas, el famoso TOA, TOA, o M113, que en la película da mucho yo creo juego. que es la única en la que se ve claramente a un TOA disparando. En Platoon también sale, pero quiero decir que me parece una fotografía igual. Pero que ese TOA que desde hace 70 años está operando, ahora el TOA es uno de los vehículos que Ucrania está demandando a Occidente. ¿Por qué? Porque no tendrá toda la protección que tiene que tener, solo un transporte con una cierta protección, pero funciona todo tiempo, todo terreno y con un mantenimiento yo he estado mínimo. en una unidad de cadenas en la Corazada y teníamos una compañía de transmisiones, tenía 2 centros mecanizados a base de TOAs, el M113, que es el que aparece, y el TOA de mando, que es el M577, que yo era el que llevaba. Entonces, tengo que decir que eso, no sé cuántos años tendrá, pero funciona muy bien. Y sigue funcionando y siguen demandando. Y luego también en la película sale, bueno, el que tenían en la base, tenían una batería del obús, el 105-14, el Otto Melara, que juega un papel fundamental en la película. Y entonces aquí volvíamos al principio, los apoyos. La infantería combate, pero no es nadie si no tienen los apoyos suficientes. Y tiene que tener el apoyo de artillería, de zapadores, de la parte de transmisiones con el mando y control, de la parte de caballería, para que tienen que ser esos ojos delante de por donde van ellos para decirle cómo está el campo de batalla, etcétera, etcétera, y proporcionar esa inteligencia, porque todas las operaciones, y más hoy en día, son dirigidas por la inteligencia. Aquí en la película, los métodos para ver dónde está ese origen de morteros que se ven en el ataque inicial a la base, pues eran muy rudimentarios comparado con lo de hoy en día, que tienes imágenes satélite, tienes drones, todo digitalizado. Eso es, pero que esa importancia sigue siendo vital. Y está muy bien contado eso en la película. Y está muy bien contado, porque no solamente es el relato de los infantes, sino están los infantes, los que van en el TOA, los que no sé qué, cuando le están atacando, que le lleva la secuencia, que le lleva un té, o que dice, pero ¿quiere usted un té? Dice, pero no se da cuenta que no están atacando. O sea, yo, la verdad es una película que cuando la vi me sorprendió mucho, porque con el título a veces pasa desapercibido, pero la he visto varias veces y cada vez que la veo le saco más cosas, O sea que y luego tiene la película que yo creo que el mando. Bueno, la parte del mando, que es fundamental, porque cuando un mando exige a sus hombres algo que él está haciendo, quiere decir, el mando es el primero que corre todas las penalidades de pasar, de estar empapado, de pasar calor, de pasar miedo, de pasar fatigas, etcétera, etcétera. Y el soldado que está combatiendo a su lado lo ve ahí pasando las mismas fatigas y penosidades que él, pues es un mando que arrastra. Entonces esa parte es absolutamente fundamental. Y luego está el otro tema de que nunca se abandona a un compañero lo de los heridos en el campo y de los batalla. muertos. Entonces, para que nuestros espectadores lo comprendan, porque si no parece como de película de propaganda norteamericana. Aquí el tú ir a combatir sabiendo que si te hieren, vas a tener un apoyo sanitario, que es otro tema que me gustaría tocar, la importancia que tiene la sanidad operativa, pero si tú sabes que si estás herido nunca te van a abandonar, o incluso que si estás muerto te van a acabar recogiendo, eso es fundamental. O sea, una tranquilidad. Te da moral a la unidad y te da menos miedo el meterte en una situación de riesgo. De fregado, claro. Esto en el credo legionario, el espíritu compañerismo, habla de nunca abandonar jamás a un hombre en el campo, aun a riesgo de perecer todos. Y entonces aquí en la película se ve que, oye, llega un momento que tienes que salvar el grueso de la fuerza, pero no abandonan ni en ese caso a los heridos, y al final de la película se ve que van a buscar hasta el último muerto. Y eso es algo muy importante. Que muchos ejércitos anglosajones han incorporado, pero que eso ya en España es algo, una tradición, yo diría desde los tercios, ¿no? O sea que... Y luego te quería preguntar, ¿qué te parece? La fotografía está bien, el armamento está bien, el mando está bien. ¿Qué valores destacarías tú de esta película? Si la ponemos, por ejemplo, a un grupo de jóvenes que no tengan que ver nada con el ejército, que no entiendan nada de por qué... ¿Cuál sería para ti el valor principal de esta película? Bueno, aquí el valor principal es el decir,
la vocación de servicio. La vocación de servicio. De unos soldados que estando en un servicio militar obligatorio, su nación, por los motivos que sean, porque yo muchas veces me he encontrado soldados que decían, ¿qué hacemos nosotros en Afganistán? Y entonces tú lo que tienes que entender que hay siempre unos parámetros superiores que la nación necesita. Había soldados que te decían eso. Sí. Y tenías que explicárselo. Claro. Y tienes que explicárselo, pero que además que es muy lógico que haya ese tipo de preguntas. Que tengan, ¿no? esas dudas. Que tengan esas dudas. Oye, ¿qué hago yo aquí jugándome el tipo a tantos... en Afganistán estamos a 5.000 y pico kilómetros de España. Dice, ¿qué se me ha perdido aquí? Bueno, pues eres una operación que está luchando contra el terror en un caso, o lo que sea, y aquí era una época que hay que poner en el contexto histórico, que estaban luchando Occidente contra el comunismo. Era eso. Era Guerra Fría pura. Pura y dura. Sí, pura y dura. O sea que la vocación de servicio sería para ti la enseñanza. Me ha parecido muy interesante, y yo, fíjate, eso se me había... Hay algo más, no sé si tienes en tus notas. Bueno, yo quería... la parte de la sanidad militar eso es fundamental, porque tú sabes que si vas a entrar en combate vas a tener bajas, pero tú sabes que si entras en combate, tú estás y toda la unidad está adiestrado en dar unos primeros auxilios, que luego tienes una parte de sanitarios ya especializados que van a ser capaces de ponerte en estado de evacuación, y que ahora una cosa que se utiliza mucho en OTAN, que es el concepto Golden Hour, que es que en una hora tienes que estar en una estación de tratamiento médico con un cirujano, que lo que va a hacer es salvarte la vida y luego te va a transferir a un hospital militar. Pero en una hora desde que te han herido tienes que estar ahí. Tienes que estar con un médico, con un cirujano. Entonces eso te da una en las condiciones que sea, pero con un médico. Eso es. Y de hecho, cuando se va en operaciones en Afganistán y todo, tú tienes o llevas un médico en la columna correspondiente, o tienes la capacidad de hacer un medevac, que es una evacuación por helicóptero principalmente. Sí, la película Zona Hostil habla de eso. Sí, con lo cual se asegura eso. Entonces es una parte... O sea, que la parte sanitaria se considera como... yo sí he leído sobre eso, pero claro, no lo he experimentado, pero se considera como muy importante de cara, sobre todo, a la moral. Es un multiplicador de combate. ¿Por qué? Porque si tú entras en combate sabiendo o teniendo la certeza de que si te hieren te van a extraer, te van a ayudar, o si falleces, y alguien va a recoger tu cuerpo, que sepas que van a luchar, tus compañeros no te van a abandonar. Pues eso efectivamente hace que vayas a combatir, claro. y que seas capaz, porque todo soldado ¿eso lo practican tiene miedo. todos los ejércitos de OTAN? Sí. Todos. O sea, y de es hecho, parte de la filosofía. Sí, y de hecho la parte de sanidad militar operativa, el gran revulsivo para las Fuerzas Armadas han sido las operaciones de Afganistán y de Irak para los españoles, para nosotros. Y entonces ya es algo que ya son los procedimientos habituales hoy en día. Oye, pues fenomenal. Yo no sé, se me ocurrirían preguntarte muchas cosas, pero también los tiempos son los tiempos. Un último apunte de toda tu experiencia. No sé si tienes alguna cosa más de todo lo que te has empapado la película, seguro, pero algún último apunte que quieres hacer, viendo la película, viendo tu experiencia militar, porque ahora estás en el mundo empresarial, ¿no? ¿La empresa es como el ejército o es diferente? Aquí no hay bajas, aquí hay otras cosas. Bueno, la empresa tiene ¿Te has adaptado bien al mundo sus civil? objetivos económicos. Sí. Creo que me he adaptado bien, pero se echa muchísimo de menos la vida militar. O sea, yo no es por vestir el uniforme, ¿no? Pero el orgullo de sentirte parte de una organización absolutamente profesional. Los símbolos, ¿no? Los símbolos, las banderas. Los símbolos, pero sobre todo porque todo eso refleja lo que estabas comentando antes, que es la parte de los valores. Los valores que te inculcan desde el minuto uno que entras en el ejército, seas en un centro de formación de tropa, en la academia de suboficiales o en la academia de oficiales, esos valores que luego tienes que estar cultivando y trabajando día a día a lo largo de toda tu vida militar, es una cosa que te imprime un marchamo, y yo ahora ya estoy retirado,
pero... Como yo, pero seguimos Claro, trabajando. pero que te En dicen otros eso... casos, pero no es lo mismo. No es lo mismo, No es lo porque mismo, no es lo mismo. el ser militar es una cosa que nos moriremos siendo militares, Sí, claro, fuera de servicio claro. activo, pero es no es algo... lo mismo, porque hay otros valores. Yo creo que hay otros valores en la empresa, maximizar el beneficio, el no sé qué, el no sé cuánto, tal. Pero yo te entiendo perfectamente, porque es yo diría hasta el olor de el ir cada mañana al cuartel, a esta operación, la misión, los retos. Yo siempre decía, ¿qué es el ejército? Digo, una inmensa escuela en la que estás todo el día aprendiendo. Todo el día aprendiendo. Todo el día aprendiendo. Y la empresa pues es otra inmensa escuela en la que puedes estar pasivo o activo, pero no estás como en el ejército, porque no te imprime ese carácter. Hombre, yo te digo una cosa. O sea, tiene otros moldes. Eso es. Tiene otros móviles. Pero yo te diría también que la empresa aprendes también día a día, pero esa capacidad de implicarte en el ejército, del orgullo y la responsabilidad de mandar hombres, de sentirte parte de un equipo... Yo creo que el liderazgo, como lo entendemos nosotros, no es tan profundo en la empresa. No, es muy diferente. Pienso yo, ¿no? Y luego que dices, bueno, en la empresa puedo fallar o no objetivos comerciales, pero en el ejército lo fundamental es lo que decía yo, el motivo por el que está al lado tuyo diga, no puedes fallarle a tu compañero que tienes al lado. Y tu jefe sabes que te está apoyando, que es tu mejor sindicato, tu jefe. Si tengo algún problema, yo no tengo sindicatos, yo voy a mi jefe. Que es el que te lo va a resolver. Es el que me lo va a resolver. Y es el que por un lado te aprieta y que por el otro lado te cuida. Y te cuida en tus condiciones de vida, en tu proyección de carrera, etcétera. Yo creo que sí. Oye, pues fenomenal, yo creo que tienes que volver a ver si estás menos ocupado, porque y me ha encantado mucho que estés aquí, de verdad, Fernando. Pues muchísimas gracias por contar conmigo otra vez, José siempre, Manuel, siempre. Y es un privilegio. Encantado, amigo. Muchas gracias, Pedro. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.